Dios le dice a Moisés: así dirá a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará todos los siglos. Dios lo llama, se le presenta y le dice: ven, porque te voy a enviar a Faraón para que le des un mensaje. Él debía dar un mensaje, y el mensaje era esto: deja ir a mi pueblo. Moisés no estaba preparado, ni ninguno de nosotros estamos preparados para una manifestación de Dios en nuestras vidas. La manifestación de Dios en nuestras vidas lo que trae en nosotros es una crisis de creencia. Primero, lo que vamos a decir: ¿será que Dios me habló? ¿Será que es Dios que me está hablando? Esa es la primera crisis de creencia. La segunda crisis de creencia: no me van a creer. Si lo cuento, me van a decir que estoy loco. Y la tercera crisis de creencia es que no lo puedo hacer. Y este pueblo estaba 430 años, dice la palabra de Dios, estaba esclavizado. Estaba esclavizado porque había entrado en desobediencia de lo que Dios le había demandado. Y había una situación fuerte. Estaba siendo, durante todo este tiempo, estaba bajo esclavitud, bajo la mano dura de Faraón. Y cuando Dios manda a Moisés, cuando Moisés le dice eso al pueblo, lejos de conseguir que haya una bendición y se salen inmediatamente, lo que hace es endurecerse la mano de Faraón contra el pueblo de Dios. Esta mañana quiero hablar sobre esto porque este pueblo estaba sufriendo, este pueblo estaba pasando por una crisis tremenda. Faraón, a pesar de que Dios le había mandado a un emisario, a un profeta, cuando él le dice: mira, Jehová te manda a decir que deje salir a mi pueblo, lo primero que dice Faraón es: ¿quién es Jehová para que yo no conozco a Jehová? Y ahí comienza la historia del éxodo, ¿verdad? La palabra éxodo es salida de la esclavitud a la libertad. También en la Septuaginta dice que son los nombres. Estos son los nombres. Estos son los nombres que salieron de la esclavitud a la libertad. Me llama poderosamente la atención de que Dios tuvo cuidado de Moisés desde mucho antes de nacer. Esto se lo estuve hablando la última reunión que tuvimos. Y Dios va a hacer lo que Él determinó hacer en tu vida, en nuestra vida. Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Él dice que lo va a hacer venir y lo hace venir. Pero necesitamos entender cómo obra Dios. Nos encontramos en otro escenario, ya en el Nuevo Testamento. Jesús de Nazaret vino también de parte de Dios y vino a hablar de la salvación que Dios daría. Así como Dios allá en el Antiguo Testamento prefiguró esa gran salvación para los egipcios, que le mandó que untaran sangre en los dinteles, prefigurando la venida del Cristo que salvaría a la humanidad, porque la Pascua que conocemos en el Antiguo Testamento es Pesach, que significa pasar por alto nuestros pecados. Y estaba prefigurando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nos encontramos en el Nuevo Testamento, y Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Esperaban a un libertador del estilo de Josué, o alguien que fuera aguerrido con la espada. Pero Jesús no vino con una espada a cortar cabeza. Jesús vino como el siervo sufriente. Y Él vino por amor a cada uno de nosotros. Y el diablo no se queda tranquilo. Jesús se vino a la tierra y se encarnó como uno de nosotros, pero no dejó de ser Dios. Filipenses capítulo 2 dice que no tuvo Él no se aferró a que era Dios, sino que se despojó
Y no que se despojó, que dejó de ser Dios, sino que no tuvo que tomar esa autoridad, ese poder para hacerlo, sino que Él decidió esperar en Dios y en la dirección del Espíritu de Dios. Y cuando todo el mundo tenía las esperanzas puestas en Jesús, ¿cuánto creen en el Señor? Tuvo su momento en Getsemaní, que dice la palabra que Getsemaní significa prensa, donde prensaban el aceite, las aceitunas y salía el aceite. Y a veces nos sentimos nosotros así, como en una prensa. Ahorita estamos como en una prensa. Parece que nos están sacando el aceite. Y Jesús se sintió así. Sin embargo, en ese momento tan difícil, porque Jesús sabía que iba a ser crucificado, porque Él tenía que pagar nuestros pecados en la cruz, y la manera era esa. No voy a explicarlo por razones de tiempo, en otra predicación lo hablamos. Jesús le dice al Señor, le pide que pase de Él la copa. Él le pide eso. No quería, como hombre, no quería pasar por esa situación. Pero sin embargo le dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le pidió, pasa de mí esta copa, pero si no, haz tu voluntad. Yo creo que cada uno de nosotros estamos ahorita allí, que no quiere que pase la copa que estamos viviendo. Y en estos dos eventos, en el evento de los allá en la esclavitud con los egipcios, que Egipto representa al mundo, y ahora nos vemos acá Jesús, un Dios todopoderoso, pero que no complace peticiones, no es como uno cree, sino es como Dios dice que tienen que hacerse las cosas. Jesús es llevado a la cruz del Calvario, ¿sabe? Y es crucificado. Y mucha gente volvieron atrás cuando lo vieron en la cruz y se burlaban y decían, este era el Dios de los judíos. Porque ese Dios en quien todo el mundo había fijado su esperanza estaba muriendo en la cruz del Calvario de la manera más oprobiosa. Estaba muriendo como el peor bandido. Y esto a muchos les quitó la esperanza. Y me imagino que el diablo estaba allí viendo toda esta situación y decía, vencí. Lo que no sabía el diablo era que al tercer día Jesús iba a resucitar y que toda rodilla se iba a doblar delante de Él. Hay cosas que no entendemos, como las cosas que están pasando hoy en nuestro país, como las cosas que están pasando en Venezuela. Algunos dirán, pero si usted es cristiano, pues tienen un Dios tan grande, ¿por qué Dios no ha metido la mano en Venezuela? Yo les digo, Dios está en el mismo lugar que ha estado siempre. Y Dios tiene una palabra para Venezuela. Y Dios dio una palabra para Venezuela. Yo no quiero entrar en detalle ni hablar porque esta predicación es para la iglesia. Está en la predicación y para todo el que escuche. Pero al venezolano yo no tengo que explicarle en esta mañana realmente qué es lo que está sucediendo. Si usted es cristiano, si usted conoce la palabra de Dios, usted sabe qué está ocurriendo, dónde está la oscuridad y dónde está la luz que esperamos. Es una decisión que usted tiene que tomar. Usted tiene que tomar posición ante esta avanzada del diablo. Y no estoy hablando de posición política, sino de posición espiritual. Y allí va a jugar un papel importante la fe y la esperanza. Y usted va a tener que entender las cosas de Dios. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura.
Y por eso algunos de nosotros pretendemos entender a Dios sin conocer estas cosas que le voy a hablar. Hebreos 11:1 habla de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después la fe, ¿verdad? La seguridad que yo espero y estoy convencido de que lo recibiré aun cuando mis ojos no lo vean o vea suceder cosas diferentes. Nosotros tenemos fe en Venezuela. ¿Cuántos tienen fe en que Dios? Pero ¿cuántas cosas están viendo totalmente contrarias? ¿Cuántas cosas usted dice, pero bueno, y esto no iba a terminar así? ¿Por qué terminó así? Porque la fe no se administra por tu vista, es por fe, para que nadie se gloríe. Y la fe, que tremendo, es un requisito para poder agradar a Dios. Necesitas tener fe para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú agradas a Dios, viene la bendición de Dios para tu vida. Entonces, acá hay muchas cosas involucradas, no solamente creer. Es entender y discernir lo que Dios se tiene para Venezuela en estos tiempos. Mire, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5, 6 al 7, yo tomé algunas palabras de allí, y la palabra de Dios dice que los cristianos viven confiados siempre. Mucha gente ha desestimado a la iglesia y dice, por ello no te preocupen. No te preocupes por los evangélicos, preocúpate por los demás. Pero yo te digo que se preocupen por los hijos de Dios, porque cuando un hijo de Dios ora, entonces ocurren cosas sobrenaturales. Y dice, así que vivimos confiados siempre. El hijo de Dios siempre vive confiado. ¿Por qué? Porque por fe andamos, no por vista. Diga conmigo, por fe andamos, no por vista. Pero confiamos. Ahora veamos esto, andamos por fe. Y la palabra andar o andamos denota un estilo de vida, una manera de vivir. Y acá el apóstol Pablo dice que por cómo andamos, por fe. Nuestro estilo de vida es andar por fe. ¿Y cómo es andar por fe? Bueno, andar por fe es la seguridad de que lo que yo estoy esperando en Cristo, eso va a venir. Esa es nuestra manera de vivir. Eso produce transformación en nuestras vidas. Eso es lo que realmente va a cambiar nuestro entorno. Por la fe andamos en novedad de vida nueva. Por la fe no hemos cambiado de vida y hemos entrado a una mejor vida. Por la fe andamos conforme al Espíritu. Por la fe andamos honradamente. Por la fe andamos en buenas obras, en el amor, en sabiduría, en la verdad, según los mandamientos del Señor, no según la carne, no como hombre, no con astucia, no por vista, no por vanidad de mente, no desordenadamente. Y esto lo hace la fe en Cristo Jesús. Segunda Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo. La fe viene de Dios. La fe es un requisito para agradar a Dios. La fe tiene el poder de cambiar nuestra vida y la fe tiene la capacidad de cambiar nuestro entorno. Y en medio de la fe ocurren los milagros sobrenaturales más grandes. Y escuche, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios, estando en los cielos, nos envió a su Hijo para que muriera en la cruz y pudieran nuestros pecados acercarnos a ser perdonados y tener esa condición de acercamiento, de reconciliarnos con Él, ¿usted no cree que nos va a dar otras cosas mejores? Jesús murió en la cruz por usted y por mí.
¿Qué le puede pedir más a Dios? Un padre que está dispuesto a entregar su hijo que muera por otro, eso significa la capacidad de amar del Dios que tenemos. De tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo en el que en Él crea, fe, diga conmigo fe, para todo el que en Él crea sea salvo. La salvación de nosotros viene de Dios. La salvación de nosotros viene de Jesús. Y hablando Pablo a las iglesias en Hebreos 6:10 dice, en cuanto a las promesas, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor en que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida de lo que está haciendo su pueblo, del trabajo que viene haciendo su pueblo. Pero dice en el 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. O sea, estamos trabajando, estamos haciendo la obra de Dios, pero el apóstol Pablo dice, pero sean solícitos en mantener esto hasta el final. ¿Por qué decía el apóstol Pablo esto? Porque de hecho al pueblo de Dios le iban a venir pruebas, y le viene prueba y le seguirá viniendo prueba, y Dios quiere que seamos solícitos, ¿verdad? Dice acá que muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquello que por la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hay una fe, escuche, hay una fe que nos da la seguridad de que vamos a recibir lo que no vemos. Pero también está la esperanza que Dios nos da, fe y esperanza. Ahora, Santiago dice allá, en el capítulo 1 de Santiago, dice que si alguno está pasando por diversas pruebas, ¿verdad? Que esté gozoso. Y esto parece raro, que usted va a estar gozoso en medio de la prueba. Yo le digo, sí se puede. El asunto está en el enfoque. Cuando usted se enfoca no en su tribulación, sino en aquel que puede sacarlo de la tribulación, va a cambiar su vida. Y dice que si usted no tiene sabiduría, pídala a Dios, y Él dará abundantemente y sin reproche. Hay cosas que no entendemos ahora, pero pida la sabiduría a Dios, y Dios le va a dar la certeza de que usted está siendo preparado en medio de esta prueba. Y dice la palabra acá que dice, para la certeza de la esperanza, para que tengamos seguridad, para que tengamos esperanza. Y esperanza, del griego elpis, describe la feliz espera del bien, favorable y confiada. ¿Qué está esperando usted? ¿Qué espera usted en esta situación? ¿Que sea destruida Venezuela? ¿Qué Dios le dijo a usted acerca de Venezuela? Dígalo duro para que el diablo lo escuche. Dígaselo al diablo. Entonces, si ha dicho que es tierra de avivamiento, tierra de prosperidad, la esperanza le va a dar la capacidad de que usted espere felizmente. ¿Cómo? En medio de la prueba, sí, felizmente, esperando lo que Dios va a hacer, algo favorable, y usted va a estar confiado. Y tiene que ver con lo invisible y con el futuro. Estamos hablando acá, pero Dios no ha dejado de trabajar. Dios está trabajando y nosotros seguimos felices, enfocados en la esperanza que nos dio Dios a través de la fe que nos entregó nuestro Señor Jesucristo. Y la base
sobre la que descansa la esperanza, está en Colosenses 1:27. Es Cristo, hermano. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Jesús es la base donde se sustenta nuestra esperanza. ¿Se acuerda de que Jesús moría en la cruz del Calvario y todo el mundo decía, se perdió mi esperanza, me alejé, yo creí que era Dios, pero al tercer día Él resucitó? Nosotros tenemos esperanza, creemos que la base de nuestra esperanza no solamente es Él, sino que Él es el objeto de nuestra esperanza. No tenemos a quién recurrir, sino a Él. En estos momentos nadie, ninguna fuerza humana puede solucionar lo que Jesús está dispuesto a hacer por nosotros. Entonces usted no tiene que enfocarse en el hombre, usted tiene que enfocarse en Jesús. Y cuanto más vienes al lugar de oración, el Señor dice que si mi pueblo se humillare, donde su nombre que es invocado, ¿qué va a hacer Él? Él sanaría nuestra tierra. Entonces el asunto no es hablar y esperar, sino venir a la casa de oración, orar, a invocar, donde su nombre es invocado, humillarnos, dejar de hacer lo malo, convertirnos realmente, y entonces Él sanaría nuestra tierra. Mire, el pastor Jesús, el domingo pasado, estaba hablando de la fe, y él decía que la fe es un don de Dios que da al creyente para manifestar Dios su poder. O sea, este don lo da Dios para manifestar su poder, su amor, su provisión, su santidad, su sanidad y su revelación. Él mismo se revela de esa manera. Así es Dios a través de la fe. De tal manera pues que aquel que cree está convencido plenamente del poder de Dios para cumplir lo que nos ha prometido. Si usted tiene fe, eso lo va a sostener en medio de la tiniebla más grande. Gálatas 5:5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. No lo vemos, pero estamos seguros de que esa respuesta, esa feliz espera va a llegar, porque Dios es justo. Y Dios nos dará realmente lo que Él ha determinado para ti y para mí. De tal manera que para poder aguardar la esperanza, la feliz espera del bien favorable, usted tendrá que ser lleno del Espíritu. Porque si usted no está lleno del Espíritu de Dios, entonces usted no va a poder buscar a Dios. ¿Y cómo llega esa búsqueda? Usted necesita en este tiempo buscar a Jesús. Usted necesita cambiar de enfoque. No busque los periódicos, no busque las noticias, no busque el WhatsApp, no busque el internet. Busque a Dios, que en Él hay seguridad. Y va a tener que desarrollar la fe, porque la fe es un don de Dios que nos ha dado. Pero esa fe se desarrolla. Usted quiere desarrollar esa seguridad, esa certeza de lo que espera, esa convicción de que aun cuando no lo vea, lo va a recibir. Usted va a necesitar comunión con Dios. Usted va a tener que tener comunión con Dios. Para usted desarrollar la fe, usted tendrá que comulgar con Dios. ¿Y cómo comulga con Dios? La palabra comulgar es coincidir en ideas y sentimientos de Dios. Usted va a tener que estar de acuerdo con Dios. Que la harina pan llegó a 20,000, gloria a Dios. Pero tú eres mi proveedor. Que está mala la situación, gloria a Dios. Pero tú dijiste que el que confiaba en ti, tú lo sostendrías. Si no hay esta comunión, usted va a caer rápido. Porque usted se va a desesperanzar. Usted necesita desarrollar la fe. Dios le dio fe, toda la medida de fe usted la recibió, pero usted tiene que desarrollarla. Usted tiene, ¿y cómo la va a desarrollar? Con una coinonía, con una comunión. Ahora bien, ¿y cómo va a venir esa fe? Bueno, la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso lo dice Romanos 10:17. Así que
usted va a tener que entrar en trato con Dios, en relación. Usted quiere oír a Dios, usted tiene que relacionarse con Dios. ¿Y cómo se relaciona? Como le dije al principio, buscando a Dios, compartiendo lo de Dios. Y la relación es una conversación, y ahí entra la oración. Usted va a necesitar conversar más a menudo con Dios. Que metemos la pata cada ratico, pero qué bueno que haya un padre que nos diga: mira, hijito, no, está bien, lo hiciste, no te dejé llegar más allá, pero tú tienes que corregir lo que tienes que corregir. Es hora. Pero si tú no tienes esa comunión, si no le hablas a Dios, ¿cómo crees tú que Dios te va a hablar? Entonces, cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, la palabra dice que estemos siempre siendo llenados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos comienza a llenar, aguardamos por fe en esa esperanza de justicia. Comenzamos a desarrollar la fe cuando empezamos a comulgar con su palabra, cuando empezamos a coincidir con las ideas. Esto es lo que me conviene, Señor. Aun cuando al principio no lo crea, por fe sé que esto es palabra de Dios y que esto va a cumplir lo que habló Dios acerca de mí. Este es mi manual de vida. Y para poder ver a Dios, dice la palabra que debemos buscar la santidad. Es necesario que podamos ver a Dios, la manifestación de Dios. Y la manifestación de Dios viene a través de tu santidad, de mi santidad. Podemos haberle oído como le había oído Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Dios se manifiesta a tu vida, tú vas a saber tu verdadera condición. Puedes conocerle. Hay mucha gente que dice que le conoce. A ver, ¿cuántos conocen al presidente Donald Trump? ¿Cuántos lo conocen? Todos lo conocemos. Todos. ¿O no lo conocemos todos? Usted no conoce, si usted, vamos a ponerle un caso. Si usted ve al presidente Maduro en la calle, ¿usted lo sabe reconocer? ¿No lo conoce? Yo no estoy hablando personal, le estoy preguntando que si usted lo sabe, si este es Maduro, este es el otro. Entonces sí lo conoce, pero usted ha hablado personalmente con él. Bueno, una cosa es que usted le conozca de una manera y como usted lo conoce intelectualmente, y otra cosa es que usted le conozca espiritualmente. Y la palabra conocer en el griego es ginosko, y es una relación con la persona que uno conoce. ¿Ve? Porque esa persona está interesado en ti. Esa es la relación de la que hablo yo acá. Usted necesita, no basta conocer a Dios, no basta que Jesús se llame Jesús. Usted necesita poder entablar una relación, no una religión. Y la palabra dice que si no establecemos esto, pues si no buscamos, la única manera es buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y por más que usted quiera establecer una relación, si usted no se santifica, no va a poder acercarse a Dios. Concluyendo, lo que estamos viendo en Venezuela, tenemos esto por delante. Y por la otra parte, lo que Dios nos ha dicho, la promesa de Dios. Ahora esta promesa no la hemos recibido solamente acá. Muchos profetas de Dios la han dicho. Y no la han dicho en Venezuela, la han dicho de fuera de Venezuela. En diferentes países Dios ha hablado y ha dicho que tiene algo especial con Venezuela. Así pues que Dios nos está demandando que le busquemos, que tengamos comunión con Él, que tengamos una relación donde podamos hablar con Él, la oración, que nos santifiquemos, que esperemos con fe y con esperanza
y corramos con paciencia, porque vamos a tener que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sabiendo que Dios nos ha prometido una Venezuela próspera, libre y avivada.